Buenos días. Buenos días, doctor. Bien, vamos a ver entonces el complemento de todas estas clases. Recuerde que empezamos con la parte de mecánica ventilatoria, ventilación. Luego hablamos de perfusión y para entender este tema pues hablamos de difusión, transporte y distribución. Entonces, hoy vamos a hablar de la relación ventilación-perfusión. Recordando que la función principal del sistema respiratorio es el intercambio de gases. Y tenemos dos elementos, ventilación y perfusión. ¿Qué es ventilar? Los cambios volumétricos que ocurren por unidad de tiempo experimentados por el alveolo. Por eso cuando la ventilación la expresamos en litros por minuto. Y la perfusión es el flujo de sangre que atraviesa los capilares en determinada unidad de tiempo. Lo mismo se expresa en litros por minuto o en mililitros minuto. Un pulmón ideal sería aquel que tuviese una distribución perfecta de la ventilación y la perfusión. Existiría si no tuviéramos shock intrapulmonar. ¿Sí? Existiría si hubiese una difusión perfecta a través de esa membrana alvéolo capilar. ¿Sí? Lo cierto es que el pulmón normal tiene una distribución imperfecta de la ventilación y la perfusión, en cierto grado, porque hay una mínima presencia de chorro intrapulmonar que ya comentamos, y entonces vamos a ver que la presión arterial siempre en condiciones normales es menor que la presión alveolar de oxígeno. Entonces siempre existirá un gradiente alvéolo arterial normal que en promedio sabemos que es menor de 10 milímetros de mercurio. Existen diferencias regionales, sobre todo cuando estamos de pie, ¿sí? Entonces sabemos que existen diferencias regionales de la ventilación. La ventilación es mayor en las bases que en el vértice, y esto está dado por las presiones pleurales negativas. Entonces así, la zona inferior basal está más ventilada que la zona del vértice pulmonar. E igual ocurre con la perfusión. También esta perfusión no es homogénea, siendo mayor en la base que en el vértice. Entonces, podemos concluir que tanto la ventilación como la perfusión no es homogénea, son heterogéneas. ¿Sí? O sea, no se distribuyen en forma homogénea. Si vemos en este modelo, pulmón, ¿sí? Este es el vértice, esta es la base, y vemos ventilación, perfusión, vemos que la zona mejor ventilada es la base y la zona mejor perfundida igualmente es la base. Si hacemos un cociente estaría entre este y este. Vemos que la relación entre ventilación y perfusión es 0,63 comparándola con el vértice. Si hacemos una división entre este y este nos daría 3,4. ¿Qué me está diciendo con esto? ¿Qué me está diciendo? ¿Que la relación BQ es mayor en el ápice? En el ápice o en el vértice que en la base. Va a llegar un punto en el pulmón en que este cociente ventilación-perfusión sería 1, porque esto es ascendente, va de 0,63 a 3,4. ¿Sí? En un puntico donde el cociente sea 1, pues sería, como dice uno,
ahora lo ideal, ¿sí? Que la ventilación y perfusión sea igual. De manera que si uno mira cómo se distribuye la ventilación y la perfusión, veamos, expliquemos este modelo que es hablando la base y aquí estaría el vértice, ¿sí? Entonces vemos que esta relación ventilación-perfusión va subiendo de base a vértice, o sea, de 0,6, ¿sí? A 3, 3 y pico, puede ser lo que sea, de 0,6 a 3. Y va a haber un puntico en este modelo donde esta relación BQ sería 1, pero esto es solamente un punto del pulmón, no todo, porque no es homogéneo. Entonces, empecemos a dividirlo. Esto sería la base y aquí estaría el vértice, ¿sí? Y aquí estaría en ese puntico donde la relación BQ sería igual a 1. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Que aquí en la base, ¿sí? En la base tenemos una gran perfusión y una gran ventilación, ¿sí? Perfusión, ventilación. En ambos, ¿sí? La perfusión, la ventilación y la perfusión es mayor, ¿sí? ¿Lo ven? Pero si establecemos una relación entre ventilación y perfusión, ¿qué vamos a ver? Que la perfusión es mayor que la ventilación. Ahorita lo decíamos, con una relación cociente entre ventilación y perfusión, ¿de cuánto? 0,63. 0,63. O sea que hasta ahí estaría bien. ¿Y qué pasaría en este puntico que estoy señalando aquí? Que la ventilación y la perfusión son iguales, o sea, son óptimas y equivalentes. Es cuando decimos que la relación BQ sería igual a 1, ¿sí? Es lo que hemos llamado nosotros unidad funcional pulmonar, la unidad donde la relación BQ es igual a 1, ¿sí? Entonces, hablamos de la base. ¿Qué veíamos en la base? Que el flujo sanguíneo es más elevado que la ventilación. Entonces, si establecemos la relación entre ventilación y perfusión, este cociente es menor de 1, se aproxima a lo que ya habíamos dicho, 0,63. ¿Sí? Entonces, cuando eso ocurre en la base pulmonar, se genera un fenómeno donde la relación ventilación es menor a 1 y tiende a estar a 0. Es decir, la relación BQ es muy baja, decreciente, y es lo que hemos llamado un shunt. ¿Sí? ¿Qué es un shunt? Entonces, ¿qué es? Cuando hay una baja relación BQ. Cuando la relación BQ tiende a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces ahora miremos el vértice. El vértice, ¿qué ocurre? Todo lo contrario, miren. La ventilación es mayor que la perfusión. Por tanto, la relación BQ es mayor de 1. El flujo, en este caso, está más disminuido que la ventilación. O lo contrario, como lo quieran llamar. ¿Sí? La ventilación es mayor que el flujo. Por eso, en el vértice aparece una zona que cuando hablamos de las zonas de West, ¿sí? Era la zona 1, esa zona de espacio muerto, donde la relación BQ es igual a mayor de 1 o infinito. ¿Sí? Entonces, si miramos de vértice, perdón, de base a vértice, vamos a ver que esta relación BQ siempre es creciente, partiendo de una relación BQ menor de 1, ¿sí? Que sería la relación BQ, que hablamos de qué? Del shunt. Aquí habría una unidad de Chon, mientras que aquí habría una unidad de BQ mayor de 1, infinita. ¿Vamos bien o no? ¿Y esto es la unidad de qué? ¿La unidad de qué? Funcional, la que está en el 1. Espacio muerto en el vértice. Y esto está dado por esto que ya les había hablado a ustedes de las zonas de West, ¿sí?
vemos que en este caso, dada por las presiones pleurales tan negativas, los alvéolos están más distendidos acá, aquí están menos distendidos, los que son pequeñitos ventilan más, ¿sí? Ventilan más, ¿sí? Estos, mire aquí, serían los vasos sanguíneos. Aquí la perfusión es mayor, aquí la ventilación es mayor, ¿sí? Pero la relación cambia. Entonces, si miramos en estas regiones topográficas, ¿qué analizaríamos en el vértice, en el ápice? Cuando una persona está en posición erecta, tanto la ventilación alveolar como el flujo sanguíneo son considerablemente, ¿sí?, menores en el vértice. Estamos hablando aquí, perdón, en el vértice, ¿sí?, comparándolo con los de la base. Sin embargo, la ventilación está más aumentada que el flujo sanguíneo. Por eso la relación PQ es mayor o igual a 1, que en este caso, en este modelo, sería 3. ¿Sí? Hasta ahí voy bien. Entonces, ¿qué ocurre en estas condiciones? Pues ya habíamos dicho, ¿sí? En la zona superior la ventilación es menor, o sea, en el vértice, y el flujo cambia. Pero la ventilación está más aumentada que el flujo sanguíneo. Entonces, en el vértice, siguiendo este modelo de West, veíamos eso, ¿sí? Entonces, como los alvéolos están más distendidos, comprimen los capilares y es una zona que ventila, pero no, ¿ok? Perfunde correctamente. Perfunde, ¿sí? Que es la zona 1 de West que ya habíamos comentado. Es vértice pulmonar, una zona de espacio muerto donde la relación BQ es mayor o igual a 1, en este modelo sería 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre en la base? Pues en la base, en una persona, ¿sí? En la base, en una persona en posición erecta, tanto la ventilación, la zona inferior, ¿sí?, como el flujo sanguíneo, son considerablemente mayores que en la base. Sin embargo, ¿qué vemos? Que la ventilación es menor, mírenlo aquí, la ventilación es menor, ¿sí?, que el flujo sanguíneo, ¿sí? Por tanto, como la ventilación es menor, entonces, ¿qué vamos a tener en la base? La ventilación es menor que la perfusión. Entonces, vamos a tener una relación BQ menor de 1, ¿sí? ¿Ok? Aquí, ¿cómo estarían los alvéolos? ¿Menos qué? Menos distendidos. Menos distendidos. Y entonces habría un flujo continuo, ¿sí? Flujo continuo. Entonces, ¿qué veíamos? En la base pulmonar, una relación BQ igual a ¿qué? 0,63. A 0,63, o sea, una relación menor de 1 que tiende a ser igual a ¿qué? A 0. A 0, que es lo que llamamos espacio. Por eso, entonces, en un pulmón, ¿sí?, normal, vamos a ver diferencias entre la relación ventilación y perfusión. Va a haber un puntico donde la relación PQ es igual a 1, que es lo que llamamos la unidad funcional. Y va a haber otros con unidades de Chon. Una unidad de Chon, la relación PQ es igual a 0. Y zonas de espacio muerto donde la relación PQ es igual a infinito. ¿Y qué significa esto? Esto que hay aquí, un Chon, ¿qué significa? Que esta unidad perfunde, pero ¿no qué? Ventila bien. No ventila bien. ¿Y esto qué significa? ¿Qué le faltó? Falta la perfusión. Entonces es una zona que ventila, pero no ¿Perfunde? perfunde, ¿sí? Entonces, una unidad pulmonar funcional está conformada por el alvéolo y el capilar, y aquella relación entre ventilación y perfusión es óptima y equivalente. Entonces sabemos que en promedio uno dice, la ventilación es de 5 litros minuto y la perfusión es 5 litros por minuto. Por eso, si establecemos esta relación, PQ sería igual a 1. Entonces, cuando esto ocurre en una unidad funcional, ¿qué es lo que ocurre con esos gases arteriales? Pues miren ustedes,
que es lo que ocurriría, lo ideal, ¿cierto? Aquí vemos una presión inspirada de 150, una presión inspirada de CO2 de 0, este sería el oxígeno. Aquí estaría la presión alveolar que hemos hablado nosotros, que es la presión alveolar de 100, presión alveolar de 60. Esta es la sangre venosa mixta, con una presión venosa mixta de 40, con una PbCO2 de 45. Aquí las presiones, miren aquí, las presiones alveolares igualan a las presiones capilares, ¿sí? Como lo estamos viendo, en una unidad funcional, ¿sí? Entonces, la unidad funcional se refiere a esto. Aquí no hay alteración de la ventilación ni alteración de la perfusión, ¿sí? No existe relación, no hay una obstrucción. Entonces, las presiones inspiradas, ¿sí?, de oxígeno, miren acá, de oxígeno, ¿sí?, son distintas. Aquí la presión inspirada de oxígeno es mayor que la presión alveolar de oxígeno. Y la presión inspirada de CO2 es menor que la presión alveolar de CO2. Esto en el alveolo, ¿sí? Y si miramos aquí en el capilar, estas presiones se igualan. Y si vemos cómo sale, ¿sí?, salía con una presión que vamos a ver ahorita, presiones un poco más bajita, la presión alveolar de oxígeno. ¿Qué ocurre entonces cuando existe una zona de espacio muerto? ¿Qué significa espacio muerto? Había ventilación, pero no se estaba presentando intercambio. No hay perfusión. Ventila, pero no perfunde. Entonces, como ventila, pero no perfunde, entonces en este modelo matemático, las presiones alveolares de oxígeno igualan a las presiones inspiradas de oxígeno. Y la presión alveolar de CO2 igual a las presiones inspiradas de CO2, porque es un equilibrio. No ventilan, no hay intercambio, ¿sí? No habría una difusión adecuada, entonces estas presiones se igualarían, ¿sí? El movimiento del aire no resulta en un intercambio de gases, ¿sí? Y entonces habría un desperdicio del proceso respiratorio. Es un alvéolo que no participa en el intercambio gaseoso, por eso decimos que es una zona de espacio muerto, donde la presión alveolar sería igual a las presiones inspiradas de estos gases, ¿sí?, CO2. O sea que si los valores de PA y CO2 se aproximan a los valores del gas inspirado, ¿sí? Entonces, si miramos en este modelo, ¿qué está ocurriendo? Observen, aquí hay una obstrucción, por decir algo, al flujo sanguíneo. Es un alvéolo que ventila, pero no perfunde. Y entonces las presiones alveolares igualan a las presiones de los gases inspirados. En este caso, ¿sí?, es lo que ocurre, ¿sí?, por una obstrucción al flujo sanguíneo, ¿sí? En el SHON, ¿qué ocurre? ¿Qué era un SHON? ¿Alvéolo qué? ¿Alvéolo no ventilado? Sí, es un alvéolo que perfunde, Que profunde, pero pero no no ventilado. ventila. Es un alvéolo, por ejemplo, colapsado, obstruido. ¿Por qué se colapsa? Se colapsa un fenómeno que llama atelectasia. O se obstruye por secreciones. Piensen aquí un montón de secreciones, entonces no está ventilando bien. Como no ventila bien, entonces miren aquí las presiones alveolares de estos gases son iguales a las presiones que Las presiones capilares que vienen de las venosas, de las vénulas. no, estos no son venas, estos son arterias, provenientes de la sangre arterial que conduce sangre venosa mixta, desoxigenada. Entonces, estas presiones igualen a estas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué está ocurriendo en las unidades de Short? Que los valores de PaCO2 son valores que se aproximan a los valores observados en la sangre venosa. Entonces, aquí vemos una unidad de Short donde hay una obstrucción o colapso del alvéolo, ¿sí? Y entonces es un alvéolo que ventila, pero no perfunde, y entonces las presiones alveolares igualan a las presiones, ¿sí?,
a las presiones provenientes de la sangre venosa mixta. ¿Sí? Así entonces, la fisiología de West nos trae esta gráfica tan bonita. Una gráfica que diagrama la relación entre la presión de CO2 y la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Entonces mire que las presiones aquí van de 0 a 50 y aquí va hasta 150. 150 sería la presión de ¿qué? ¿De quién? De oxígeno. Que sería la presión inspirada de oxígeno. ¿Y cuánto es la presión de CO2 inspirada? 0. 0. 0, exactamente. Y entonces aquí, vámonos al otro extremo, ¿sí? Hacia acá. Aquí tenemos una presión de CO2 de 45 y una presión de oxígeno parcial de ¿cuánto? De 40. Esa sería la presión ¿qué? V. Venosa mixta, hombre. ¿Sí? Entonces, aquí ocurrió una obstrucción, mire. Una obstrucción del alvéolo. Y aquí hay una obstrucción del vaso. Este es un alvéolo que perfunde, pero no ventila. ¿Y cómo se llamaría esta unidad? Esta unidad BQ decreciente, ¿cómo se llamaría? Shunt. Y aquí, una unidad BQ creciente, donde las presiones del CO2 y del oxígeno igualan las presiones inspiradas por obstrucción de un vaso del flujo sanguíneo. O sea, ventila pero no perfunde. ¿Cómo se llamaría? Espacio muerto. ¿Ah? Espacio muerto. Espacio muerto. Y aquí estaría lo normal. Lo normal es que la presión de CO2 del proveniente de la sangre venosa sea de ¿cuánto? ¿Cuánto? 35. 40. Y la presión venosa mixta de oxígeno. Decía. Bien, ¿sí? Sería lo ideal. Entonces, una unidad de espacio muerto, que es la que nombramos acá, verán, aquí. Una unidad de espacio muerto es esta, donde las presiones de CO2 y oxígeno se aproximan mucho a los valores observados de los gases arteriales. O sea, la presión en este caso, ¿sí?, sería mayor de 100, se aproxima a 150, y la presión de CO2 sería menor de 40, tirando a 0. ¿Sí? La unidad de Chon, claro, aquí, la unidad de Chon, la PaCO2, la presión parcial de oxígeno y presión parcial de CO2, se aproxima mucho a los valores observados en la sangre venosa. Así entonces, volvemos a mirar esta gráfica y vamos a ver aquí en esta gráfica esta relación entre ventilación y perfusión. ¿Qué decíamos de la relación ventilación-perfusión? Que en ambos ventila más, ¿sí?, perfunde más, si lo comparamos con el vértice. Pero establecemos la relación entre ventilación-perfusión y vemos que la relación ventilación-perfusión es mayor de 1 y aquí es menor de 1. Por eso esto es una zona ¿de qué? ¿De qué? De espacio muerto. Espacio muerto, y esto es una zona de shunt. ¿Sí? ¿Ok? Dejemos aquí. Entonces, si yo tengo, esto es una distribución usual, ¿sí?, de cómo, por ejemplo, aquí tendríamos lo ideal en una unidad funcional, donde la relación BQ sería igual a 1, ¿sí? Es una unidad funcional. Aquí hay intercambio gaseoso, lo ideal y tal, y aproximaría un contenido arterial de más o menos 19,5 mililitros por decilitro. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando la sangre fluye de la sangre venosa a la sangre arterial, se mezcla, miren, se mezcla con unidades que tienen unidades de ¿qué? Chon y unidades de
espacio muerto. Espacio. Entonces, toda esta mezcla hace que finalmente salga con un contenido arterial mucho menor, que es lo que normalmente ocurre, ¿sí? Con un contenido arterial de mucho menor, es decir, el equilibrio, el desequilibrio topográfico usual que hay entre ventilación y perfusión desestabiliza los valores de gases alveolares de forma que la presión arterial desciende y con eso desciende el contenido arterial. Y de hecho puede incrementarse la PCO2, ¿sí? Que es lo que uno ve en estos pacientes. Así entonces, vamos a empezar a analizar dos tipos de desequilibrio que uno puede encontrar en forma normal o patológica, o sea, fisiológica o patológica. Volvemos a definir un espacio muerto. ¿Qué es el espacio muerto? Unidades BQ siempre crecientes, o sea, que terminan en una unidad BQ infinita, ¿sí? Eso es un espacio muerto. Y entonces, el espacio muerto puede ser anatómico o capilar, y a su vez fisiológico y patológico. Esto quiere decir que hay espacio muerto fisiológico, anatómico y espacio muerto fisiológico alveolar. Lo mismo, espacio muerto patológico, anatómico y alveolar. ¿Sí? ¿Qué es un espacio muerto fisiológico? El anatómico. Es el que corresponde al volumen de la vía aérea de conducción. ¿Que es de cuánto? 150. 150 mililitros, ¿cierto? Que va de la nariz hasta los bronquíolos terminales, ¿cierto? Y el alveolar es el que ocurrió cuando en los procesos de distribución BQ normal, ¿sí? En la zona de West, que era la zona 1 de West, aquel gas que ocupa los alvéolos que no toma parte como consecuencia de esta distribución anormal entre BQ, entre la relación BQ. Entonces, cuando uno habla de espacio muerto fisiológico, está hablando de esto, VD, ¿sí? Espacio muerto. Si miramos la ventilación minutos, sería la suma de la ventilación alveolar a la suma del espacio muerto. ¿Qué pasaría si se eleva el espacio muerto en esta relación? Disminuye la ventilación alveolar. Disminuye la ventilación alveolar. Sí, claro. ¿Sí? Ok. Entonces, espacio muerto anatómico o fisiológico será este que ya habíamos hablado, ¿cierto? La porción de la vía aérea que no realice intercambio gaseoso, que es de más o menos ¿cuánto? 150. Y el espacio muerto alveolar es esa zona que hablamos de la zona de West, cuando hablamos zonas de West. Aquel gas que ocupa los alvéolos que no toma parte del intercambio, ¿sí? No toma parte. Eran alvéolos muy distendidos que comprimían los vasitos, que eso ocurría en este modelo matemático. Pero más importante que ese, también tengan en cuenta lo que es el espacio muerto patológico, que también puede ser anatómico o alveolar. Es un espacio muerto anatómico cuando nosotros respiramos en forma rápida y superficial. Entonces, una respiración rápida y superficial aumenta el espacio muerto patológico. Y alveolar corresponde a todo lo que pueda obstruir o alterar el flujo sanguíneo. Por ejemplo, una embolia pulmonar aguda, o una redistribución de la perfusión, porque cayó el gasto cardíaco por una hipertensión pulmonar, o cuando hacemos una ventilación que sea superior a la perfusión. Por ejemplo, estamos haciendo una ventilación mecánica asistida con presión positiva, o una destrucción de tabiques alveolares, como ocurre normalmente en el enfisema pulmonar. Y finalmente, en crisis asmáticas, donde hay una sobreexpansión del alvéolo. Es lo que llamamos espacio muerto. O sea, cuando esto ocurre, cuando estos procesos patológicos ocurren, se incrementa el espacio muerto patológico. ¿Y qué consecuencia tendría esto? Pues ya vamos a ver, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, ¿qué es la embolia pulmonar? Resulta que hay un coágulo proveniente de los miembros inferiores, ¿sí? Que viene y sube por acá y llega
a los ventrículos y los ventrículos lo mandan a través de las arterias pulmonares y este coagulito se enclava en uno de los vasitos pulmonares, una de las arterias pulmonares, y entonces obstruye el flujo sanguíneo, ¿sí?, para que el intercambio gaseoso se altere. Entonces aquí habrían alvéolos que ventilan, pero no qué, Profundo. ¿No profunde? no perfunden, ¿sí? Eso lo ocurriría en una embolia. En el efisema pulmonar, observen cómo están estos alvéolos. ¿Muy qué? Muy distendidos. Son alvéolos muy distendidos que participan muy poco en la ventilación. Pero entonces, además de eso, hay destrucción de tabiques alveolares y entonces es un alvéolo que ventila mucho, pero esta destrucción de tabiques hace que la relación entre ventilación y perfusión sea mayor, porque son alvéolos sobredistendidos, que no participan muy bien en el proceso de ventilación. Este es un alvéolo por un paciente que tiene un efisema pulmonar, ¿sí?, y entonces no está participando bien en esto. O una sobreexpansión del alvéolo, lo decíamos ahora, ya sea porque recibe presión positiva o porque tiene una crisis asmática. Entonces resulta que los alvéolos en pacientes con crisis asmática, recuerden que el asma genera un incremento de la resistencia a la vía aérea. Y entonces cuando el paciente va a hacer respiración, sobre todo respiración forzada, hace compresión dinámica en la vía aérea. Y la razón es que estos bronquios se cierran, los pequeños bronquitos se cierran por impactación de moco. Entonces el volumen de aire inspirado no se elimina del todo. Entonces cuando el paciente vuelve a inspirar, el volumen residual cada vez está más alto. Y en este alvéolo que tiene un volumen de aire, ¿sí?, que entra, hace que no pueda salir, o sea, si no puede salir el aire, no se recarga. No puede salir el aire por compresión dinámica, como ocurre en una crisis asmática. O sea, hay una sobreexpansión del alvéolo. Y esa sobreexpansión del alvéolo comprime el capilar. Comprime el capilar. Y al comprimir el capilar se genera una zona de espacio muerto patológico tipo alveolar con una relación BQ alta, donde la ventilación es superior a la perfusión. O sea, tener alvéolos expandidos sin flujo, ¿sí? O sea, es una zona 1 de West donde la hematosis no se realiza en forma adecuada y vamos a ver en esta zona de espacio muerto, como en todas las zonas de espacio muerto, una alteración de la oxigenación pulmonar y una alteración en la eliminación de CO2. ¿Voy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces no se le olvide algo. En un paciente que tenga zonas de espacio muerto, además de la hipoxemia, se va a presentar ¿una qué? Hipercapnia. Hipercapnia. Entonces, una zona de espacio muerto patológico, ya sea por cualquiera de las causas que ya cité, genera hipoxemia e hipercapnia. Así la empezamos a distinguir, ¿sí? ¿La hipoxemia qué es? Un PAFI menor de ¿cuánto? 300. 300. Y la distingo de una zona de hipoventilación que también produce hipoxemia e hipercapnia, porque el gradiente alvéolo arterial estaría elevado. ¿Y qué es hipercapnia? ¿Qué era? Una presión arterial, ¿sí? Una presión arterial de CO2 mayor de ¿cuánto? 45. Correcto. Entonces, cuando estoy frente a una hipercapnia, debo sospechar que hay una zona de espacio muerto. O sea, unidades con espacio muerto. O sea que todo paciente que tenga un espacio muerto patológico elevado es una zona menos efectiva para remover el CO2. ¿Sí? Son alvéolos que están muy ventilados, poco perfundidos, y así sea que el CO2 sea muy disociable, no tiene por dónde salir al espacio alveolar. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo es muy pobre. ¿Sí? ¿Está claro?
No olviden ese mensaje tan grande. ¿Alguna duda? ¿Cómo evaluamos entonces la zona, una zonita de espacio muerto, una ventilación del espacio muerto? ¿Cómo la evaluamos? ¿Sí? Entonces recordemos lo siguiente, que la ventilación minuto es la relación entre volumen corriente y la frecuencia respiratoria. Esto es el volumen minuto, normalmente 7 litros. O podría yo expresarlo como ventilación alveolar, que sería ventilación volumen corriente menos espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Para el caso del volumen minuto, tenemos un volumen minuto respiratorio normalmente de ¿cuánto? Lo digamos. Puede que esto fue clase pasada, estoy integrando. ¿Cuánto era? El volumen minuto 7,5 respiratorio. litros. 7,5 litros, que es lo normal. ¿Yo puedo incrementar el volumen minuto? ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Cómo? Aumentando la frecuencia respiratoria. Por Y ejemplo, también o puedo el volumen disminuirla. corriente. Eso, o puedo disminuirla, vean. ¿Cierto? El volumen minuto. Entonces siempre existe una relación inversa entre ventilación minuto o ventilación alveolar, porque ya habíamos dicho que la ventilación alveolar es inversamente proporcional a la PaCO2. Entonces, en la medida que yo incremento el volumen minuto, ¿qué observo? ¿Qué ven acá? La presión alveolar de oxígeno, Que de la CO2. presión alveolar y la presión arterial de CO2 disminuye. O lo contrario, si yo disminuyo el volumen minuto o la ventilación alveolar, si fuera el caso, ¿qué le pasaría a la PaCO2? ¿Se incrementa? Aumentaría. Se incrementa, ¿sí? Se incrementaría. Así entonces existe, ojo pues, una condición normal entre lo que llamamos una correlación entre ventilación minuto y PaCO2, siendo esta relación inversa. Es decir, si yo elevo la ventilación minuto, que en promedio está al 7,5, si yo elevo, ¿qué le pasa a la PaCO2? Miren aquí, Disminuye. disminuye. O lo contrario, si yo disminuyo la ventilación minuto, ¿qué le pasa a la PaCO2? Aumenta. Aumenta. Esto en condición normal, cuando la relación entre BD y BT es 0,3. ¿Qué es BD-BT? Espacio muerto y volumen corriente. Eso, porque ya hemos dicho que ¿y dónde salió 0,3? 150 sobre 350, sobre 500. Esto sería lo normal. ¿Qué es lo que llamamos? Perdón, ¿qué es lo que llamamos? En esta condición normal, es lo que llamamos, ¿sí? Una correlación entre este y este. De manera que si yo hiperventilo, ¿qué le pasa a la PaCO2? Disminuye. Si yo hipoventilo, Aumenta la PaCO2. entonces yo podría esperar lo usual. Es que en condiciones fisiológicas normales, mientras que BDT se mantenga en este nivel, en la medida que yo incremento la frecuencia respiratoria, estoy incrementando ventilación, la PaCO2 disminuye. Pero si yo hipoventilo, ventilo menos, la PaCO2 se eleva. Hasta ahí voy bien. Sí, doctor. Es la correlación entre ventilación minuto y PaCO2. ¿Sí? Es lo que ya habíamos dicho. Ahora, tenemos un problema, como dicen los astronautas, Houston, ¿sí? Tenemos un problema, ¿sí? Es que el problema está en que ese paciente respira mucho, ¿sí? Incrementó su ventilación, ya sea minuto o alveolar, ¿sí? Si yo incremento la ventilación alveolar en condiciones usuales, esperaría que la PaCO2, ¿qué pasa? Disminuye. Pues si yo tengo un paciente que incrementa su ventilación minuto, está muy taquipneico,
pero su PaCO2 está muy elevada, ¿habría una correlación entre ventilación minuto y PaCO2? No. No, se pierde, ¿cierto? No. Entonces lo que llamamos hay una disparidad entre ventilación minuto y PaCO2. Y cuando eso ocurre es porque la relación o el cociente de BT es mayor de 0,3, o sea, hay un incremento del espacio muerto. Así lo sospecho. Entonces, si yo elevo la ventilación alveolar o la ventilación minuto sin que esto se correlacione con una caída de la PaCO2, debo sospechar que el paciente tiene un incremento del espacio muerto. Con esa observación. Entonces, si yo elevo la BDBT, o sea, ya no es 0,3, sino 0,5, 0,75, 0,85, ya no está esta línea que aparece aquí, si ya no hay una relación distinta. O sea, siempre que se eleve la ventilación a través de la frecuencia respiratoria, usted ve en un paciente taquipneico, que eleva su frecuencia respiratoria, sin que se caiga la PaCO2, la presión arterial de CO2, obedece entonces a un aumento del espacio muerto. Así lo sospecho, ¿sí? Entonces, si este paciente tiene una ventilación, pongámoslo aquí real, ¿de cuánto? 13 litros. ¿Cuánto era lo normal? 7.5. 7.5. Ya lo elevé a 13, vea, este puntico que está acá, 13. Y tiene una PaCO2 de 50. Aquí caería, en esta gráfica, ¿sí? Entonces, si yo miro que caería en esta gráfica, está muy cerquita acá, me está diciendo que los valores, la relación BDBT, ¿es mayor de cuánto? Está entre 0,66 y 0,75. ¿Qué incrementó? Espacio El muerto. espacio muerto. El espacio muerto. Entonces, aquí está la lección más importante. Una disparidad entre ventilación, minuto y PaCO2 detecta la presencia de una patología causante, cualquiera sea la causa, que eleva el espacio muerto, o sea, la relación, el cociente BDBT se incrementa. ¿Sí? Entonces, apliquémoslo. Hagamos un caso clínico. Paciente de sexo masculino que tiene una fractura de fémur derecho. Una fractura de fémur derecho. Se encuentra ansioso y álgico, no álgido, porque álgido sería frío. Está muy taquipneico. ¿Qué le llamó la atención? Que la frecuencia respiratoria está muy ¿qué? Aumentada. Si yo elevo la frecuencia respiratoria, ¿qué elevaría? El volumen minuto. O la ventilación alveolar. ¿Y cómo estaría entonces la PaCO2? ¿Muy qué? Disminuida. Disminuida. Y entonces detecto que tiene una PaCO2, ¿sí? De 30. Y dice, bueno, pues más o menos está un poquito disminuida. ¿Será que disminuyó? Entonces, si yo hago un ejercicio aquí práctico y miro cómo estaría la ventilación minuto o la relación que hay acá, encontraría que para este caso el paciente tiene una ventilación minuto de 9 litros por minuto, ¿sí? Que sería la ventilación, la frecuencia respiratoria por la ventilación, volumen corriente, que sería muy bajito. El paciente respira rápido y superficial. Y entonces cuando respira rápido y superficial, ¿qué le pasa? Si respira rápido y superficial. Un paciente que respira rápido y superficial, que se incrementa el espacio muerto. Y fuera de eso está incrementando la ventilación. Entonces, si yo miro aquí, hay una correlación entre ventilación y PaCO2, pregunto, ¿es normal? Entonces establezco. Acuérdense que yo subí la ventilación a 9 litros por minuto, con una PaCO2 de ¿cuánto? ¿De cuánto? 30. O sea que esta ventilación que elevó concuerda con la caída de la PaCO2. O sea, esto es normal. ¿Hay disparidad entre ventilación minuto y PaCO2? ¿Sí o no? No.
Esto es lo que yo esperaría. O sea, si eleva la ventilación un minuto, no había que la PaCO2 descienda. O sea que aquí había una correlación entre ventilación. ¿Sí? ¿Ok? Ojo pues, el mismo paciente. Estamos sospechando en ese paciente una embolia pulmonar aguda. Y entonces tiene una frecuencia elevada. Pero su PaCO2 ya no está en 30, ¿está en cuánto? En 24. Bien. Si estaría en 24, con una ventilación que todavía se eleva más, 15 litros, estaría más arribita de esta relación. O sea, hay una correlación entre ventilación y PaCO2, no, aquí hay una disparidad, una relación BDT de 0.5. O sea, ¿cuánto estaría este paciente? ¿Cuánto tiene de PaCO2? 24. Cuando para un volumen minuto de 15 debería estar en cuánto? Menor de 20. Acá hay una disparidad. De manera que si yo tengo una zona de espacio muerto en un paciente que está hipoxémico, ¿sí? Debo sospechar que esa hipoxemia se asocia ¿a qué? A un incremento de ¿qué? De la presión de CO2. De la presión arterial de CO2. Entonces no olviden, si tengo una PaCO2, tengo una hipercamia. Así entonces, si tengo un paciente hipoxémico, hipercámbico, debo sospechar dos cosas. Hipoventilación o desigualdad de Q por espacio muerto. ¿Cómo distingo uno del otro? ¿Cómo estaría el paciente hipoventilado? ¿Cómo estaría la frecuencia respiratoria? Baja frecuencia respiratoria. ¿Cómo? Baja, doctor. Ah, tiene un paciente con espacio muerto. Aumentada. ¿Cómo estaría la hipoxemia? ¿Ambos tendrían hipoxemia? Sí. ¿Cómo estaría el gradiente alvéolo arterial de oxígeno en el paciente hipoventilado? Normal. Y en este caso, Elevada. mire que empieza a ver la diferencia, incrementada. ¿Sí? Muy bien. Entonces pongamos ahora un caso más difícil. Paciente que ingresa por crisis asmática. Está en la ciudad de Armenia. ¿Sí? ¿Está en una crisis qué? Crisis asmática, doctor. ¿Y qué le pasa cuando tiene una crisis asmática? Aumenta la resistencia. ¿Y eso qué conduce? Aumenta espacio muerto. Sí, pero eso, ya dijeron, aumentó la resistencia y se genera un fenómeno de ¿qué? Atrapamiento de aire. Por el paciente hace hiperinflación pulmonar. Los alvéolos, el aire que ingresa a los alvéolos entra, pero no ¿qué? No sale. No sale. Y entonces, como no sale, queda atrapado. Y entonces, ¿qué le pasa a los alvéolos? ¿Se hiper qué? Se sobre distiende. Estos pacientes tienen una disnea severa, se encuentra lúcido, tiene tirajes, uso de músculos accesorios. ¿Y por qué tendrá tirajes y uso de músculos accesorios? Para compensar el aumento del trabajo. Con el fin de vencer ¿qué? La resistencia. El trabajo, estamos hablando de Trabajo trabajo ventilatorio. ¿Aumentar qué? Con el fin de reducir ¿qué? ¿El trabajo qué? resistivo. Resistivo. Está muy taquimédico, ¿estamos de acuerdo? Sí, doctor. Respira en forma superficial. Entonces, si respira en forma rápida y superficial, ¿qué está incrementando? Aumenta la frecuencia respiratoria y disminuye el volumen. Hombre, ¿cuál es la causa del espacio muerto fisiológico de tipo anatómico?
perdón, espacio muerto patológico anatómico. Una respiración rápida y superficial, o sea, me está diciendo de entrada, a pila, este paciente está haciendo un espacio muerto. Se le administra oxígeno, ¿a cuánto? 60%. Tiene una presión arterial de 80, con una pH2 de 50. ¿No le llama la atención a esa pH2 de 50 para respirar tan rápido? Si yo respiro rápido, ¿qué esperaría encontrar? Disminución de la pH2. ¿Y está elevado o no? Sí, doctor. Entonces, uno a simple vista, a ojo de pájaro, estaría diciendo eso. Entonces, establecemos unos parámetros. Empecemos con esto. Calculemos la ventilación minuto de este paciente, ¿sí? Establecemos la relación entre este y este. ¿Cuánto tenía de pH2? 50. 50. Su ventilación minuto aumentó. En este caso, se elevó, ¿sí? Se elevó. ¿Ok? Eso me está diciendo que está incrementando la ventilación minuto sin que se reduzca la pH2, ¿sí? Se aumenta la frecuencia respiratoria, debería reducirse, ¿qué? ¿Qué debería reducirse? La PaCO2. Y no lo hizo. Por tanto, debe tener una ¿qué? Una zona de ¿qué? ¿Disparidad? Disparidad, una zona de espacio. Bueno, ¿qué es lo que le ocurrió a este paciente? ¿Sí? Bueno, eso era como para darles una guía a ustedes de lo que es un espacio muerto. Entonces, ¿cuándo sospecharla? El mensaje final de lo que yo dije, en pocas palabras. ¿Cómo sospecho un paciente que tiene un espacio muerto patológico? Primero, su causa. El paciente dice, ¿qué tiene el paciente? No, una crisis asmática, no tiene un tromboembolismo, ¿cierto? Ah, ese paciente respira rápido y superficial, debe tener una zona de espacio muerto. ¿Y cómo lo acabo de sospechar? Mirando la relación de esos dos. La PaCO2. Si yo veo que tiene unas PaCO2, está hipoxémico, tiene hipercapnia, y esa hipercapnia no obedece a un incremento incremento de la ventilación, sospecho que ese paciente tiene un espacio muerto. Así es que sospecho. Entonces, cuando estemos hablando en la próxima clase de insuficiencia respiratoria por desigualdad de Q, por elevación de espacio muerto, vamos a hacer complemento de ese ejercicio anterior. Shunt. ¿Qué es un shunt? Cuando hay una BQ decreciente que tiende a quedar en cero, doctor. ¿Por qué ocurre un shunt? Por alteración de la ventilación. O sea, el alvéolo no ventila. O porque está ahí una obstrucción, o porque está colapsado, o cualquier causa. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de shunt, igualmente hablamos de shunt fisiológico y patológico, igual que con el espacio muerto. O sea que hay una unidad de shunt fisiológico anatómico y capilar. Y hay unidades patológicas anatómicas y capilares. ¿Sí? Cuando hablamos de patológico, entonces hablamos de eso. ¿Sí? Anatómico capilar. Y aquí vamos a mezclarle algo de esto que se llama mezclado venoso. Entonces, ¿qué es el shunt fisiológico? Igual que con el espacio muerto fisiológico. Hay anatómico y hay capilar. ¿Sí? Anatómico. ¿Sí? Aquella zona de ingreso que ingresa al corazón izquierdo sin realizar intercambio gaseoso. ¿De dónde proviene? De ese shock que vino, anastomosis, de las venas bronquiales, pleurales y de TBC, o sea, esas venas que desaguan, están acá. Aquí. ¿Proveniente de dónde? Acuérdense que aquí está la arteria bronquial, las venas bronquiales que se comunican con las venas pulmonares que llevan la sangre oxigenada. Es una mezcla, un shunt. Ya lo habíamos comentado. Ese shunt anatómico fisiológico. Y el capilar es el que habíamos dicho. ¿Sí? La zona que 3 de West. ¿Sí? En esta zona, ¿cómo están los alvéolos?
Poco distendido. Alta perfusión, baja ventilación. O sea que habría más flujo que ventilación. Por eso entonces la ventilación es decreciente, que es lo normal. Ahora bien, shock patológico. ¿Qué es un shock patológico? Decíamos anatómico y capilar. Ojo pues, anatómico y capilar. Anatómico es aquel que corresponde a esa shock de derecha a izquierda, como es la tetralogía de Fallot. Entonces, cuando yo tengo un paciente con una cardiopatía congénita, y esa cardiopatía congénita es cianosante, un niño que nace y se pone muy cianótico, sospecho un shock de derecha a izquierda. Y una de las causas más frecuentes es la tetralogía de Fallot. ¿Sí? Ahora bien, el shock patológico de origen capilar obedece o bien a que el alvéolo se colapsó, que es lo que llamamos atelectasias, o la presencia de edema pulmonar. Si hay un edema pulmonar, ¿qué le pasa a los alvéolos? ¿Se llenan de qué? De líquido. De líquido. Y entonces hacen parte del intercambio gaseoso. Es un alvéolo que está lleno de líquido, que perdió el aire, es un alvéolo que no ventila. O cuando el paciente tiene una consolidación pulmonar, por ejemplo, una neumonía que está consolidada. O sea, ese alvéolo es ocupado por material extraño, tipo pus, piensen en el pus, ahí dentro del alvéolo. ¿Sí? Y hay otra que se llama mezclado venoso. ¿Sí? El mezclado venoso es lo que llamamos un shock relativo, donde la relación BQ es muy bajita, y eso ocurre en pacientes con bronquitis crónica. ¿Se acuerdan de la EPOC? ¿Cuáles son las dos causas más frecuentes de EPOC? Enfisema Y y la bronquitis crónica. el enfisema, ¿qué tipo de desequilibrio o de desigualdad BQ produce? Lo vemos atrás, una zona de espacio muerto, mientras que la bronquitis crónica produce una zona de shock relativo, que es lo que llamamos mezclado venoso. Ahora, observen lo siguiente. Esta zona de shock patológico, anatómico y capilar producen lo que nosotros llamamos shock absoluto. Entonces tenemos dos tipos de shock. Shock absoluto, que es esta zona, y shock relativo. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Entonces, si tengo una tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía, ¿qué? Un shock de derecha a izquierda. Entonces, la sangre, ojo pues, en esos pacientes que tienen tetralogía de Fallot, que es esta que ustedes ven acá, la tetralogía de Fallot, el nombre lo dice, es una tetralogía, consta de 4 elementos. Uno de ellos muy importante es que tiene una estenosis pulmonar y la otra es que tienen comunicación interventricular. Entonces, piensen en esta estenosis, cómo saldría la sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones. ¿Con mucha qué? Con mucha presión. ¿Mucha qué? ¿Presión? Con mucha dificultad, tenía que salir con mucha presión. Por tanto, el ventrículo derecho tendría que generar mucha presión. Por eso es que hacen hipertrofia ventricular. Entonces, como sale con mucha presión, entonces aquí hay un defecto, que es un defecto del tabique interventricular, que es la que, lo que llamamos ¿qué? Acción de derecha a izquierda. No, hombre, comunicación Comunicación interventricular. Entonces, ¿cómo salía la sangre? La sangre sale de mayor presión. En este caso, el ventrículo derecho tiene mayor presión que el ventrículo izquierdo. Entonces, la sangre que viene proveniente ¿de dónde? De la periferia, sangre desoxigenada, pasa a, gran parte de ella pasa al ventrículo izquierdo. Entonces se presenta un shock de derecha a izquierda. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, doctor. Por eso entonces gran cantidad de sangre desoxigenada pasa al ventrículo izquierdo,
Por eso el paciente hace cianosis. De hecho, es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en niños. Entonces, en esos pacientes que tienen tetralogía de Fallot se presenta un shock de derecha a izquierda. ¿Sí? Esa es la razón. Y eso produce un shock anatómico patológico. ¿Sí? Shock capilar, que es otra forma de shock absoluto. Se presentaría cuando hay atelectasia. ¿Qué es una atelectasia? En términos prácticos. ¿Qué es la atelectasia? Cuando el alvéolo se ¿qué? Alveolar. Se colapsa. Se colapsa. ¿Cierto? Se colapsa. O cuando hay presencia de ¿qué? Líquido. Líquido, que llamaría ¿qué? Edema. O presencia de pus, que llamaría ¿qué? Neumonía. Neumonía. Entonces ahí ya tiene pues las causas más importantes. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, decíamos que existía un shock, que era el shock ¿qué? Relativo. Relativo, o también llamado mezclado venoso, que se veía en los pacientes con EPOC tipo ¿qué? Bronquitis crónica. Bronquitis crónica. ¿Qué es un shock relativo? Un shock relativo por mezclado venoso se ve en estos pacientes y entonces, a diferencia del shock absoluto, que ya lo voy a nombrar, el shock relativo responde mejor a la oxigenoterapia que el shock absoluto. Estos pacientes que tienen shock absoluto, ya sea de origen anatómico capilar, son muy refractarios a la oxigenoterapia. O sea, yo le pongo oxígeno y encuentro que ese oxígeno no se eleva, la presión arterial no se eleva de forma adecuada para esa fracción expirada. En cambio, los pacientes con shock relativo por mezclado venoso, le pongo oxígeno y la presión arterial mejora. Una gran diferencia. Entonces, ojo pues, tengo dos tipos de shock en forma práctica. Absoluto, patológico, ¿no? Patológicos. Absoluto, que sería ¿cuál? Dos causas de shock absoluto. ¿De origen qué? Anatómico. ¿Cuál? Cardiopatía congénita. ¿Tipo cuál? Tetralogía de Fallot. Y la otra que sería la causa qué? Shock absoluto de origen qué? Capilar. Causas de origen capilar. Neumonía. 1, 2, edema pulmonar y 3. Atelectasia. Eso. Y tengo el otro shock relativo o mezclado venoso que se ve en pacientes con ¿qué? Bronquitis crónica. Con bronquitis crónica. Entonces, en esos pacientes con shock absoluto, observen lo siguiente. Estos pacientes tienen predominantemente hipoxemia. O sea, por definición, tienen un PAFI menor de ¿cuánto? Menos de 300, doctor. Correcto. Y el gradiente alvéolo arterial estaría muy Elevado. elevado. Y miren cómo se comporta la PaCO2. Son pacientes que tienen ¿qué? Hipocapnia. O Normocapnia. sea, que la PaCO2 es menor de ¿cuánto? De 40. De 35. 40, de 35, o tendrían normocapnia, estaría entre 35 y 45. Y usualmente no son hipercápnicos. Vea la gran diferencia. ¿Qué le pasa al paciente con espacio muerto? Son hipoxémicos más que. Hipercapnia. Aquí no. Aquí es distinto. ¿Sí? Entonces, los pacientes que tienen unidad de shock, a diferencia del espacio muerto, son pacientes que predominantemente tienen menos eficacia para captar oxígeno. Por tanto, su hipoxemia es muy acentuada. ¿Sí? Recordemos, espacio muerto, shock. Los pacientes con shock tienen hipoxemia y ¿qué? Normocapnia o o hipocapnia. hipocamia. O hipocapnia. Predominantemente el problema consiste en ¿qué?
¿Problemas para captar el oxígeno? Entonces, un paciente con SHON, usualmente vamos a encontrar hipercambia. Vamos a encontrar hipocapnia. Eso, o normocambia. En cambio, un paciente con espacio muerto son pacientes que son menos efectivos para remover el CO2. Por tanto, son hipoxémicos, pero tienen que también Hipercapnia. hipercambio. Esa gran diferencia. Entonces, cuando estamos hablando en la próxima clase, cuando hablemos de insuficiencia respiratoria, vamos a ver que en esos pacientes que tienen hipoxemia, aquí están las causas más comunes de una hipoxemia, que tanto he hablado yo. Hay 5 causas de hipoxemia. La primera, la hipoventilación, que tanto la hemos nombrado. ¿Qué característica tiene la hipoventilación? Que son pacientes hipoxémicos, hipercápnicos, que tienen un gradiente alvéolo arterial normal y responden a la oxigenoterapia. Por eso, cuando yo incremento la fracción inspirada, se normaliza la presión arterial de oxígeno. Si tiene un trastorno de la difusión, que ya la vimos, esa hipoxemia se acentúa con ¿qué? Con ejercicio. Y la PaCO2 estaría normal O baja. y el gradiente alvéolo arterial, sobre todo cuando hacen esa hipoxemia, se eleva, pero responden a la oxigenoterapia. Esto ya lo vimos. Ahora, estamos hablando de desigualdad BQ. ¿Cuáles son las 2 formas de desigualdad BQ más frecuentes? Por espacio muerto. O el shunt. Espacio muerto y shunt. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. ¿qué tipos de shunt hay? El relativo y el absoluto. Correcto. O sea que este shunt absoluto es otra forma de desigualdad BQ. Entonces diferenciemos entre estas 3, que son las que hoy estoy hablando por el tema de relación BQ. Si tengo un espacio muerto, ¿está hipoxémico el paciente? Sí, doctor. Si tengo un shunt relativo, ¿está hipoxémico el paciente? Sí, doctor. Pero si tengo un shunt absoluto, ¿cómo estaría esa hipoxemia? Podría estar Más acentuada, ¿sí? Y fuera de eso, observen, si tengo una zona de espacio muerto, miren la PaCO2. ¿Cómo estaría la PaCO2? Muy aumentada. En cambio, si tuviera una zona de shunt, ya sea relativo o absoluto, ¿cómo estaría la PaCO2? normal o disminuida. O disminuida. ¿Y cómo estaría el gradiente alvéolo arterial de oxígeno? En los 3. Aumentado. ¿Cuál es la única hipoxemia que se asocia a un gradiente alvéolo arterial de oxígeno normal? La hipoventilación. No sé, eso, la hipoventilación. Por eso es que es tan importante calcular ese gradiente. Ahora, si tengo una zona de espacio muerto, mire que si yo le administro oxígeno, responde al oxígeno, una zona de espacio muerto. Si tengo un shunt relativo, se normaliza el gradiente. Está elevado en este caso de espacio muerto, se elevó, todavía sigue elevado, vean, sigue elevado. Aquí no, aquí se normaliza. Por eso decía, los pacientes con mezclado venoso por shunt relativo responden a la oxigenoterapia porque se normaliza. Pero si tengo una zona de espacio muerto o de shunt absoluto, no responden a la oxigenoterapia. Esto va a ser tema de la mañana. Entonces, ¿por qué las unidades de shunt cursan con niveles de PCO2 normales o disminuidos? ¿Debido a qué? ¿Sí? ¿Debido a qué? A que el CO2 es un gas muy difusible, ya lo dijimos cuando hablamos de difusión. Por tanto, es más fácil que se elimine cuando hay engrosamiento de la membrana alvéolo capilar. Si hay un engrosamiento de la membrana alvéolo capilar, es porque es un trastorno de la difusión alvéolo capilar. ¿De acuerdo o no? Por eso la presión de CO2, ¿cómo estaría? Disminuida o normal. Disminuida o normal, ¿sí? O cuando hay redistribución de flujo o presencia de
short. ¿Sí? Entonces, si miran acá, esto. Mire que cuando tengo una hipoxemia con una PaCO2 normal o baja, debo sospechar dos cosas grandes. Un trastorno de la difusión alvéolo capilar o la presencia de un CHO, ya sea relativo o absoluto. Entonces podemos concluir lo siguiente. Esta es una gráfica que explica las características con CHO. ¿Sí? CHO que puede aumentar. En la medida que aumenta. Mire qué le pasa a la la presión arterial de oxígeno. En la medida que aumenta ese CHO, ¿qué le pasa a la presión arterial de oxígeno? Cada vez es más que más baja. Pero la PaCO2 no se modifica sustancialmente, a no ser que ese CHO sea mayor del 50%. No olviden eso. No es muy severa, podría, pero lo usual es encontrar eso. ¿Sí? Entonces, hagamos un diagnóstico diferencial entre CHO relativo y CHO absoluto. Estos dos, estamos hablando de CHO. Entonces, una diferencia. La hipoxemia es más acentuada en los pacientes con CHO absoluto. Una gran diferencia, ¿sí o no? En ambos, la PaCO2 está normal o baja, a no ser que ese CHO absoluto sea mayor de ¿cuánto? Del 50%. El gradiente alvéolo arterial respirando aire ambiental está elevado en ambos. Pero si le pongo oxígeno, una fracción inspirada elevada, en un CHO relativo, el gradiente alvéolo arterial se normaliza. En cambio, si es un CHO absoluto, el gradiente alvéolo arterial continúa elevado. Entonces, después vamos a hablar de CHO por mezclado venoso, pero insistamos en esto, el CHO absoluto. Ya decíamos ahora, no responde a la oxigenoterapia. Por eso usted le pone oxígeno y esa PaO2 sigue bajita. Por eso esos pacientes llaman lo que decimos, es una hipoxemia refractaria. Refractaria es que no responde. Entonces, si yo tengo paciente con hipoxemia refractaria, debo pensar 4 causas. ¿Cuáles son? Anatómico. Comunicación interventricular. No, la comunicación interventricular no da un shock de derecha a izquierda. La tetralogía de... La tetralogía de Fallot. Ah, es otra cosa. 2. ¿Se modifica la PaCO2? No, doctor. ¿Cómo está la PaCO2? La presión arterial de oxígeno. ¿El paciente está qué? ¿Muy qué? Hipoxémico. Por tanto, el PAFI es menor de 200. Esta es característica del CHO, un PAFI menor de 200, menor de 150 y lo quieren llamar. El gradiente alvéolo arterial, ¿cómo estará? ¿Muy qué? Aumentado. El índice arterioalveolar menor de 0,8. O sea, estos índices de difusión alvéolo capilar me están diciendo está elevado. Y la relación entre el flujo de CHO y el flujo sanguíneo periférico es mayor del 20%. O sea que hay una mezcla grande. En la línea de Wells estaría aquí. QSQT significa la presencia de CHO, ¿sí?, en relación al flujo total. O sea, si ese CHO, ese mezclado es mayor del 20%, estamos hablando de un CHO absoluto. ¿Sí? ¿Cómo evaluamos entonces el CHO? ¿Sí? El CHO se puede evaluar de forma estimada o calculando lo que llamamos un CHO verdadero. ¿Sí? Ecuación del CHO estimado. Tengo un paciente con sospecha de CHO por esas características que ya dije. Entonces a ese paciente hay que calcularle el QSQT. ¿Y cómo se calcula? Calculando el contenido capilar de oxígeno, ya vamos a verlo,
menos contenido arterial de oxígeno, y esto lo dividimos en 3,5 y lo sumamos a contenido capilar menos contenido arterial de oxígeno. Pregunto, ¿cómo evalúo el contenido capilar de oxígeno? El contenido capilar de oxígeno sería el mismo contenido que ya habíamos hablado nosotros, 1,34 por la hemoglobina por la saturación capilar de oxígeno, más el coeficiente que es 0,031 por la presión arterial de oxígeno. Oye, ¿cómo sé yo que la saturación capilar de oxígeno es 1, o sea, 100%? ¿Cuándo qué? La saturación arterial de oxígeno está saturada, o sea, esa saturación al 100% cuando la presión parcial de oxígeno, que en este caso alveolar es mayor de ¿cuánto? 150. Correcto. Entonces, cuando yo tengo una presión alveolar de 150 o más, siempre la saturación capilar es igual a 1. ¿Cómo calculo el contenido arterial? Lo mismo, 1,34 por la hemoglobina, por la saturación arterial, por el cociente, más la presión arterial. Y entonces, si hago esto, hago un gradiente, lo divido en 3,5 y lo sumo con ese gradiente. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué voy a calcular esto? Cuando yo tengo un pacientico que sospecho y tiene un shock y no tengo cateterismo, pero le estoy haciendo la oximetría porque está... ¿La oximetría para qué me sirve? ¿Para mirar qué? La oximetría. Para mirar la saturación arterial. arterial. El hemograma, ¿para qué me sirve? ¿Para mirar la qué? Hemoglobina. Le pulsiona la arteria radial. O sea, estoy haciendo una gasimetría para calcular cómo está la qué. La presión arterial de oxígeno y de CO2. Si yo quiero calcular la presión alveolar de oxígeno, ¿sí? Necesito sus valores. Miro en qué ciudad está, en dónde está parado. O sea, determino la presión barométrica. ¿Para qué me sirve la presión barométrica? Para determinar la presión alveolar. Y la fracción expirada de oxígeno. ¿Sí o no? Con todos estos datos yo puedo calcular el shock. Ahora, si yo sospecho que un paciente tiene un shock, lo ideal sería ponerle un catéter de Schwann-Ganz. Hacerle un cateterismo derecho. ¿Por qué? Porque la ecuación de shock verdadero es esta. QS, QT, o sea, la relación entre este y este sería contenido capilar de oxígeno menos contenido arterial sobre contenido capilar de oxígeno menos contenido venoso mixto de oxígeno. ¿Y cómo calculo el contenido venoso mixto de oxígeno? La saturación venosa de oxígeno con el cateterismo. Con el cateterismo. Entonces, ¿cómo calcular el contenido? Igual. ¿Cómo calcular el contenido arterial? Ahora, ¿cómo evalúo el contenido venoso? 1,34 por hemoglobina, por la saturación venosa, me lo dice el cateterismo, más 0,031 por la presión venosa de oxígeno en nuestros pacientes. Así calculo. Esta gráfica que me está diciendo que aquí hay sangre que viene y se intercambia con los alvéolos. Pero esta sangre también puede desviarse por acá. ¿Ver? ¿Qué significará esta gráfica arriba? El porcentaje de qué? De Schwann. Sangre que proviene de la sangre venosa que no hace intercambio gaseoso. ¿Sí? Entonces pongamos otro casito clínico. Paciente adulto, vive en Armenia. Se encuentra en el Hospital San Juan de Dios. Respira de forma rápida y superficial. ¿Aquí qué sospechan? Espacio muerto. Pero mire, si tuviera un espacio muerto, como respira de forma rápida, ¿cómo estaría la pH-CO2? Si tuviera espacio muerto. Aumentada. Aumentada. En este caso está
disminuida. Recibe oxígeno al 40%. Tiene hemoglobina de 15. Esta es la oximetría de pulso y estos son los gases arteriales. ¿Cómo está la presión arterial de oxígeno? Baja. Baja. ¿Cuánto es el PAFI de este paciente? ¿Cómo calcular el PAFI? 70/.4. ¿Cuánto? 70/.4. Le dio. 175. 175, ¿cierto? Listo. Ahora observen la línea de huesos. ¿Cuánto fracción inspirada recibe ese paciente? Punto 4, 40%. 40%. 40, seguro, ¿cierto? 40. Sí. ¿Cuánto tiene de presión arterial de oxígeno? 70. 70, doctor. ¿Y dónde está este puntico? Aquí lo señalo. ¿Lo ven ahí? 40 y Sí, señor. 70. ¿Sí? ¿Será que tiene un QSQT normal? ¿De 0? No, doctor. ¿Será que tiene un QSQT de 15%? Probablemente. Está un poquito más bajito, ¿cierto o no? Sí, doctor, está más bajo. Está más bajo. O sea que está más o menos entre 15 y ¿qué? Y 20, doctor. O sea que se aproxima a tener un ¿qué? Un shunt absoluto. ¿Cómo estaría el gradiente alvéolo arterial de oxígeno de ese paciente? ¿Cómo estaría el gradiente alvéolo? ¿Cómo calcula? ¿Cómo sospecha? Dice, este paciente debe tener un gradiente alvéolo arterial ¿qué? Aumentado. Aumentado. ¿Cómo estaría el índice arterioalveolar si estuviera mirando la oxigenación pulmonar? Disminuido. ¿Cuánto le dio de PAFI? 175 por debajo de 200. Y sospecha que se aproxima o que es mayor de ¿cuánto? De QSQT. ¿Qué significa QSQT? Porcentaje de Short, ¿cierto? Sí, señor. Entonces la pregunta es, ¿puedo calcular con estos valores el porcentaje de Short? Sí, doctor. ¿Cuáles fórmulas hay para calcular el porcentaje de Short? ¿Estimado o absoluto? Absoluto, porque tenemos el cateterismo. Verdadero, perdón, verdadero. Escúcheme. Verdadero, ¿cierto? O sea que tenía que utilizar esta fórmula. Y para eso necesito que ponerle al paciente un ¿qué? Un catéter de Schwann-Ganz. Y aquí están los valores que ya los vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿tiene cateterismo derecho? ¿Sí o no? Sí. Sí, doctor. Y me está dando unos valores muy importantes. Aquí está. Entonces, calculemos el Schwann verdadero. ¿Cuál es la fórmula del Schwann verdadero? Contenido capilar de oxígeno menos el contenido arterial de oxígeno sobre el contenido capilar menos el contenido venoso. Eso es lo que hacen las unidades de cuidado intensivo. No se lo olvide a ustedes. Entonces, lo primero que hago, calculo el contenido capilar de oxígeno. ¿Cuánto tengo de hemoglobina? 15. 15. ¿Cuánto tengo de presión alveolar de oxígeno? Calculemos la presión alveolar de oxígeno de este paciente. Alveolar, calcúlenla. ¿Dónde vive? ¿En la venía? O sea, de presión barométrica, ¿cuánto sería? 640. 40. ¿Menos? ¿Menos qué? La presión vapor de agua. 47. Esto lo resto a PaCO2, que sería ¿cuánto? 30. 31.8. 37,5. Listo, entonces hagan la relación. ¿Y cuánto les da la presión alveolar?
640 menos 47, lo encierran, menos el valor que les dio de la PaCO2 sobre 0,8. ¿Cuánto les dio? $555.5. No, 518. a ver, 640 menos 47 por la fracción inspirada, que es 0,4. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? 640 menos 47 por la fracción inspirada. ¿Cuánto era la fracción inspirada? 237.2, doctor. Eso, 237. Ahora réstenlo a esa diferencia, réstenlo a esa PaCO2 sobre 0,8. ¿Cuánto le da? 162.2. ¿Seguro? $199.7. O sea que cercana a cuánto? A 200, doctor. 200. Para tener una presión alveolar de oxígeno de 200, ¿cuánto sería la saturación capilar? 100%. 100%. Por encima de 150, saturación capilar igual a 100 sobre 101. Entonces calculamos ya el contenido capilar. 15 por 1, 34 por 1 más este coeficiente 0,031 por 200. ¿Y eso me da cuánto? 20.72. ¿Cuánto? 22.22. 22.22. 22.22. ¿Sí? Ahora, calculemos el contenido arterial. Sería 15 por 1. ¿Cuánto era la presión alveolar de oxígeno? 70. ¿Cuánto era? Presión arterial. ¿Cuánto? 70, presión arterial. Para esa presión arterial de 70, la saturación arterial sería de 0,92. 92.5%. Si sacan esto, nos da un contenido arterial de 18.84. Mire que el contenido capilar era 22 y solo salió con 18. Está un poquito bajito, ¿cierto? Sí, doctor. Ahora calculemos el contenido venoso. Para eso usamos el catéter. 15 por 1,34 por la presión venosa mixta de oxígeno, que era 35, y la saturación venosa de oxígeno, que era 65, 0,65. ¿Y cuánto nos da? 13.17. 13,17. Entonces, con estos valores calculemos el chorro. Entonces, QSQT sería el contenido capilar, que es 22.2243, menos el contenido arterial de oxígeno, que sería 18.8497, sobre contenido capilar menos contenido venoso mixto. ¿Cuánto le da esta diferencia? O sea, ¿cuánto le da QSQT? 0.37. 37. QSQT es 37, 0,37. O sea que el paciente tiene un QSQT mayor de ¿cuánto? Perdón, de 37%. 37%. O sea que tiene un CHON verdadero de 37%. Si miramos la línea de West, estaría por acá. ¿Por encima de cuánto? De 20. No, por acá. Sí, por encima de 20. Estaría por acá de 37. Entonces pregunto, ¿está recibiendo oxígeno? ¿Está respondiendo a la oxigenoterapia?
No, doctor, no debería estar respondiendo a la oxigenoterapia. No está. O sea, no responde a la oxigenoterapia. O sea, que tiene una hipoxemia, ¿qué? Refractaria. Refractaria. ¿La PCO2 se modificó? No. ¿El gradiente estaba elevado? Sí. El índice arteriovascular está disminuido, el PAFI es menor de 200 y el QSQT es mayor del 20%. Conclusión, este paciente tiene un SHON absoluto. ¿Cuáles son las 4 causas? De origen Tetralogía de a Fallot. tetralogía de Fallot. 2, el SHON de origen capilar. ¿Qué podría tener? Edema. Edema pulmonar. No edema, edema pulmonar. 2, Neumonía. neumonía. O 3, Atelectasia. atelectasia. Esto es lo que vemos comúnmente en pacientes, por ejemplo, una sepsis. Pensemos en un paciente que está séptico, una infección por gram negativos. Pensemos en el surfactante pulmonar. Si tiene una sepsis por gram negativo, ¿qué le pasa al surfactante pulmonar? Se disminuye. Se disminuye. ¿Y qué le pasa cuando se disminuye el surfactante? ¿Los alvéolos mantienen secos? No. No. Entonces se llenan ¿de qué? De líquido. De líquido. ¿Y eso cómo se llama? Edema pulmonar. Edema pulmonar. Los alvéolos tienden a colapsarse. Sí, doctor. Entonces, en esa sepsis usted podría tener no solamente una mezcla de edema pulmonar, sino atelectasia. ¿Sí? Y pensemos que tiene una sepsis por gram negativos y tiene una infección, una neumonía por gram negativos. Entonces eso llena el alvéolo se llena ¿de qué? No solamente de líquido, sino ¿de qué? De pus. Pus. Eso es lo que le pasa a un paciente con eso. Miren nomás lo que está ocurriendo. Entonces es un alvéolo que no ventila, perfunde, pero no ventila. ¿Sí? Pero eso no solo, son todas esas unidades que están generando ese SHON absoluto. Entonces a ese paciente séptico le digo, pongámosle oxígeno que está muy hipoxémico. ¿Responderá el oxígeno a ese oxígeno suplementario? No, doctor. No responde. Entonces se puede morir por... Hipoxemia. Entonces, de ahí entonces que a esos pacientes el médico intensivista le dice, asistamos, pongámosle ventilación mecánica. Y le pone ventilación mecánica con presión positiva para que ese oxígeno siga la ley de Henry, para que haya un mayor gradiente de presión y que logre pasar oxígeno a esos capilares pulmonares. Es una de las razones para colocar ventilación mecánica con presión positiva. ¿Sí? ¿Muy bien o no? Sí, doctor. Entonces, esto fue lo que le ocurrió al paciente. ¿Sí? ¿Ok? Esto es lo que llamamos absoluto. Entonces, calculé el SHON verdadero. ¿Por medio de qué? Catéter de Schwann-Ganz. Entonces determiné que ese paciente tiene un SHON absoluto. ¿De origen qué? ¿Anatómico o capilar? Anatómico, tetralogía de Fallot. Capilar, podría ser cualquiera de estas 3 causas. ¿Tendrá un SHON relativo? ¿Tendrá un mezclado venoso? También. ¿Sí? No. ¿Por qué no? Hubiera respondido a la oxigenoterapia, doctor. Correcto. Hubiera respondido a la oxigenoterapia y este paciente no. Tiene una hipoxemia refractaria. Ahí la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de relación ventilación-perfusión, hablo de las desigualdades normales que ocurren, ¿sí?, en el pulmón por efecto de el espacio muerto y el SHON, ¿sí?, que es normal. Pero en ciertas situaciones, ese espacio muerto o ese SHON puede ser patológico. Y eso agravar la desigualdad BQ.
¿Está claro? Sí, doctor. Bueno, eso fue todo hoy. Nos vemos próxima clase, jueves 7 a.m., para hablar de insuficiencia respiratoria. Entonces, si yo voy a hablarles de insuficiencia respiratoria, es que les voy a hablar de qué, de las causas de qué. Paciente que tiene una insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es la función del sistema respiratorio? Preservar la vida. Bueno, pero la otra función muy importante es ¿cuál? Intercambio gaseoso. ¿Cómo? El intercambio gaseoso. Correcto. ¿Y qué gases se intercambian? O2 y CO2. Correcto. O sea que si un paciente tiene una insuficiencia respiratoria, ese paciente no puede ¿qué? Realizar un intercambio adecuado. Por eso, pero no tiene un buen ¿qué? Cojan dos cosas. Si tiene una insuficiencia respiratoria es porque ¿qué? O no elimina CO2 o no Uno. llega a O2. ¿O no qué? No llega oxígeno. No, no llega, no estoy diciendo eso. Te lo dije. No capta oxígeno y no elimina CO2, ¿sí? Porque la función de ella es ¿sí? Ventilar y perfundir. Entonces, ahora, perdón, el intercambio gaseoso que es una función importante. Entonces, si ese paciente no capta oxígeno, ¿cómo se llamará eso? Hipoxemia. Hipoxemia. Y si no elimina CO2, Hipercapnia. ahora pregunto de nuevo. ¿Todo paciente con insuficiencia respiratoria tiene hipoxemia e hipercapnia? No, doctor. No, doctor. No todo, ¿cierto? No. ¿Cuáles son las 5 causas más frecuentes de hipoxemia, de insuficiencia respiratoria hipoxémica? Hipoventilación, 1, trastornos de la difusión 2, y el espacio muerto, perdón, sí, no, el espacio muerto y el chon muerto, relativo y absoluto. Relativo y el chun verdadero. el chon relativo y el chon Verdadero. ¿bien? ¿Muy bien o no? De esas 5 causas, ¿cuáles producen hipoxemia más hipercapnia? Hipoventilación y 1, el espacio muerto. correcto. ¿Las demás cursan con qué? Hipoxemia e hipocapnia o normocapnia. Normocapnia o hipocapnia, correcto. Ahora pregunto, de esas 5 causas, ¿cuál es la que más está produciendo hipoxemia? El chon absoluto. El chon absoluto. ¿Y ese chon absoluto responde a la oxigenoterapia? No, doctor. ¿Las demás qué? Sí. Sí. Vea pues, cómo teniendo en cuenta todo esto. Ahora, yo tengo un paciente con hipoxemia. Ese paciente tiene una oxigenación pulmonar, ¿cómo estaría? Disminuida. La oxigenación pulmonar está afectada. ¿Cómo sé yo que tiene una oxigenación pulmonar afectada? ¿Con un cateterismo derecho? No, señor. Determinar capilar. los índices de difusión alvéolo capilar. ¿Cuáles son los índices de difusión alvéolo capilar? 3. El gradiente arterial. Gradiente alvéolo arterial de oxígeno. 2. El índice arterial alveolar. El índice arterio alveolar de oxígeno. Y 3. La PAFI. PAFI. ¿Para qué me sirve la PAFI?
Determinar la hipoxemia. Sí. La gravedad. ¿Para qué me sirve? Para determinar la hipoxemia. ¿Y cómo definir una hipoxemia con el PAPI? ¿Menor de cuánto? De 300. ¿Para qué me sirve el gradiente alvéolo arterial de oxígeno? Determinar si está elevado o no y saber la posible causa. Listo. Si tengo un gradiente alvéolo arterial de oxígeno con hipoxemia e hipercapnia y tiene un gradiente alvéolo arterial de oxígeno normal, ¿cuál es la causa más importante de su hipoxemia? Hipoventilación. Hipoventilación. Si tengo un paciente hipoxémico con un gradiente alvéolo arterial de oxígeno aumentado, ¿cuáles son las otras 4 causas? Trastornos de la difusión. ¿Trastorno de la difusión. de la difusión qué? Alvéolo arterial. Alvéolo arterial. 2. Chon relativo y absoluto. No, siga en orden. Espacio muerto patológico, ¿cierto? ¿Sí o no? O Sí, sea, doctor. desigual a EQ por elevación del espacio muerto. Y las otras, desigual a EQ por Chon relativo. Y la Absoluto. última, desigualdad de EQ por Chon Absoluto. absoluto. ¿Qué es QSQT? Porcentaje de Chon. Porcentaje de Chun. Cuando llego con pacientes de un porcentaje de Chun del 20%, ¿qué significa? Que estaba comenzando a traer un Chon absoluto. No, pero ¿qué significa un porcentaje de Chun mayor del 20%? Que de 100 partes que llegan a la sangre arterial, 20 corresponden a qué? A CO2. A Chun, que es un mezclado venoso. Entre más porcentaje de Chun tenga el paciente, más baja la presión arterial de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Si esa presión arterial de oxígeno está muy baja y produce cianosis, ¿qué significa? Que la presión arterial está por debajo de cuánto? Presión arterial de oxígeno. ¿De 70? ¿Qué es cianosis? Desde el punto de vista fisiológico. Cuando la presión arterial de oxígeno es menor de cuánto? 50. 50. O la saturación arterial de oxígeno es menor de cuánto? Menor de 85, doctor. Eso. Mire que les hice unas preguntitas y eso está integrando todo lo que les dije de atrás para adelante. Si ustedes observan, cada tema que yo estoy hablando, estoy integrando casi desde la primera clase. O sea, es un tema que se va integrando y se va correlacionando porque lo uno lleva a lo otro. ¿Les pareció bien? Sí, doctor. Bueno, muchas gracias por hoy. ¿Alguna pregunta? Bueno, hasta mañana. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. A ustedes.